Bien, entonces, bueno, les damos la bienvenida a este conversista, el número 25. Buenas noches ya a todos y a todas los que están acá participando. Tenemos una bonita convocatoria. Hay gente de todas partes, por lo que veo, eh, de la ciudad capital. Está la gente de ONG Pollock, que somos los anfitriones. Hay gente acá de Valdivia también, por lo que veo, bastante también. Parece que también de Brasil hay algunos amigos, Fernanda. Eh, entonces, bueno, lo primero es, como decía, dar la bienvenida a todos, contarles que yo soy Patricio Contreras, vivo acá en Valdivia, en Cutipay, y soy socio de la ONG Pollock. Este conversista es un espacio de diálogo, de reflexión en torno a la materia de lo local, al espacio local. Eh, Como primera cosa quiero presentarnos a nosotros, obviamente que somos los, eh, quienes hacemos de anfitriones. Pollock es una ONG que se funda el año 2005 con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las comunidades y de territorios de todo el espacio nacional. Somos 15 profesionales que trabajamos en las líneas de identidad, patrimonio y participación, como decían, principalmente en espacios locales. Entendemos el posicionamiento local como un proceso donde las comunidades se sitúan desde un rol protagónico para decidir sus prioridades de desarrollo. Y en ese marco es que tenemos este espacio, el Conversista, Fragmentos de Poder Local, que es un espacio, bueno, que nace el año 2009 y que tiene como objetivo reflexionar en torno al posicionamiento local, esta materia que les decía en nuestra temática central de trabajo. Este espacio, el Conversista, es una instancia de diálogo entre, bueno, diversas personas, diversos actores de distintos lugares, con la idea de integrar distintas perspectivas respecto a lo local y a lo territorial. No se busca en los conversistas tener acuerdos, tomar acuerdos, sino más bien generar intercambios, nuevas miradas y justamente problematizar sobre la manera en que habitamos los espacios locales, los territorios en general. En esta versión número 25, como decía, de los conversistas, hemos invitado a Luis Fernando Mateus. Él es geógrafo de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Desarrolló su maestría y doctorado en geografía humana en la misma universidad y es postdoctorado en el núcleo científico en ciencias sociales y humanidades de la Universidad de la Frontera. Actualmente es profesor asistente del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile, donde desarrolla los cursos de geografía humana, geografía de la población, geografía económica y geografía política de América del Sur en disputa. Entre sus investigaciones recientes, digamos, destaca el negocio de lo prístino, las consecuencias socioespaciales de la comodificación de la naturaleza y el paisaje en la zona lacustre zona lacustre andino de los ríos. Su trabajo principalmente tiene fundamento en el pensamiento crítico. Es ahí donde nos conocimos, en la Universidad Austral de Chile. Yo también hago clases en la carrera de geografía, y donde este espacio, digamos, de diálogo es también se enmarca, digamos, dentro de la actividad de vinculación con el medio de la carrera de geografía de la universidad, que ya mencioné, particularmente en sus ámbitos de espacio, capital y conflicto, territorio, sociedad y desarrollo. ¿Por qué conversamos sobre el límite de lo local? Esta es más bien una especie de estimulación, digamos, para el trabajo que nos va a presentar la presentación, la charla que nos va a hacer Luis. Entendemos que las localidades, los poblados, los barrios, las comunidades son algunas de las terminologías utilizadas para nombrar lo local. Lo local, siendo lo local, digamos, un sistema asentado en la escala menor, no puede sino entenderse desde las interacciones con otras escalas que buscan imponer sus intereses y objetivos de dominación. Los problemas se resuelven en lo local, es decir, en la menor escala posible. Sus atributos, formas y límites están tensionados, permitiendo o no el control territorial, la emancipación social y el protagonismo en las prioridades de desarrollo. En lo local es posible encontrar autonomía y soberanía. En lo local se puede ver el resultado del trabajo. La vida ocurre en lo local.
Bueno, es por eso que invitamos a Luis Fernando con la idea de problematizar particularmente sobre las limitaciones y potencialidades de lo local, entender qué es lo que define lo local, por qué importa lo local en tiempos de crisis, qué alternativas tiene lo local, cómo se fortalece lo local, y probablemente estas respuestas nos lleven a encontrar pistas sobre distinguir una epistemología de lo local. Voy a agregar algunas personas que se están aquí sumando y me piden entrar. Bueno, en asuntos de forma, les digo que para la presentación voy a silenciar a todos, les pido que todos se silencien, y luego de que Luis Fernando haga una charla de 30 minutos, vamos a tener un espacio de diálogo donde, bueno, cada uno va a poder hacer preguntas, aportes, reflexiones que le parezca necesario realizar. Así que, Luis Fernando, te dejo el espacio a ti. Gracias, Pato. ¿Se escucha bien? Yo, Perfecto. bueno, primeramente, buenas noches a todos, a todas, ¿no? Yo quisiera agradecer al Pato, bueno, por la invitación y también a la gente del Polo por proporcionar este espacio de reflexión, ¿no? Y también a todos que están ahí participando de esta instancia ahora, ¿no? Espero que se encuentren bien ahí en sus casas. Y para mí es un gusto estar acá participando y reflexionando sobre algunas cuestiones que pienso que vienen ganando cada vez más relevancia, especialmente en los días de hoy. Y también retomar algunos temas que yo había estudiado anteriormente. Bueno, la idea es hablar un poco sobre los límites y las potencialidades de lo local dentro de un escenario altamente complejo, marcado por el acúmulo de contradicciones y conflictos que están vinculados directa o indirectamente, según lo pienso, al movimiento de acumulación del capital. Este contexto hoy se ve aún más complejo, ¿no? Un contexto que ya era delicado, se torna mucho más crítico debido a la globalización del COVID-19, ¿no? Entonces, estamos en un escenario bastante complicado, marcado por una profunda crisis interna del capitalismo que venía antes, sobre la cual aterriza una externalidad gigantesca, ¿no? Yo tengo la impresión que estamos pasando por una situación que de cierta forma mistura elementos de la gripe española, del crack de 29, de la crisis del petróleo de 73, y una versión 4.0 marcada por la hegemonía absoluta del capital financiero, la revolución técnico-científica y la disputa comercial y geopolítica entre China y Estados Unidos. Es decir, una potencia en ascensión, una potencia milenaria en ascensión y una potencia en decadencia. Un imperio que es decadente, pero es muy peligroso, ¿no? Y que tiende a morir disparando. O sea, sin duda atravesamos un momento de transición que puede ser que es largo. Las transiciones en general no son de pocos años, son un periodo, pienso yo, de transición, pero que va hacia algo que no sabemos qué es. Solo sabemos que el mundo no será más como lo que era antes, ¿no? Ya no lo es. La tendencia, yo digo la tendencia porque no se trata de un ejercicio de futurología aquí, ¿no? Así ejercicios en general son complejos y bastante incurren en errores la mayor parte de las veces, ¿no? Pero puedo tener algunas tendencias que pienso que al menos a corto plazo. Entonces, en ese sentido, creo que van a ser incrementadas y potencializadas las contradicciones y algunas tendencias que ya vivíamos antes de la pandemia, ¿no? El aumento del desempleo, del subempleo, de la miseria, de las desigualdades, la ascensión de los fascismos, ¿no? Algo que ya en Brasil ya vivimos, ¿no? Bastante claro, en otros lugares también. Tensiones sociales, políticas y geopolíticas sentidas en diferentes escalas. Así, aunque el COVID haya expuesto aún más la completa falencia del capitalismo
particularmente de su etapa neoliberal, en lo que se refiere a cuidar de las personas y del planeta, el poder del capital financiero aún es demasiado grande. Y es posible que quede más grande todavía al final de este proceso. Como siempre, el Estado ya está siendo llamado a salvar los grandes bancos y las empresas, mientras la población a cada día se ve más empobrecida. Todo lleva a creer que nos encontramos delante de una enorme crisis sin precedentes. Y la salida de ella dependerá mucho de cómo se va a desarrollar la lucha de clases y también el juego del capital y de la geopolítica en escala global. Bajo ese escenario crítico, la solidaridad, el asociativismo, la cooperación son elementos que deben ganar importancia. En el sentido local, gana una nueva centralidad y se establece como el locus primordial de los cambios que necesitamos en la construcción de un futuro más igualitario, democrático, sostenible. Ahora bien, antes de avanzar con estas cuestiones, yo creo que es importante tener en cuenta qué quiero decir cuando digo local o lugar. Bueno, primero yo pido disculpas que estoy leyendo un poco algunos temas, pues, algunos puntos, y trato de hacer esto para no perderme. Yo tengo la capacidad de perderme mucho, de hablar, y de repente por eso tengo que limitarme, y espero que sea comprensible y que no quede tan entediante o tan fome, ¿no? Bueno, primeramente, lo local engendra una cuestión escalar. Se trata del punto de encuentro entre los sujetos y el mundo. En este sentido, el lugar puede ser una casa, una calle, un barrio, una fábrica, una comunidad o mismo una región, dependiendo de cómo uno mira, ¿no? Sea como fuera, lo fundamental es la relación simbólica y material con un territorio específico, ¿no? Vamos a guardar ese concepto de territorio para un poco después. Siguiendo el filósofo francés Henri Lefebvre, que es una persona que ha estudiado mucho el espacio, sobre todo bajo el capitalismo, y es una referencia fundamental a la geografía crítica porque él renovó el marxismo al comenzar a trabajar a partir del espacio. El local él es un nivel mixto, ubicado entre el nivel privado y el mundial. Es la esfera de lo cotidiano. Cotidiano que bajo el capitalismo es cooptado y alienado. El cotidiano para defender el cotidiano del consumo programado. Al mismo tiempo, este cotidiano es rico en situaciones y con gran potencial emancipador. Volviendo a la cuestión escalar, la tendencia general es que cuanto menor es la escala, mayores sean los conflictos y las complejidades involucradas. Podemos tomar el individuo, por ejemplo, que representa la menor escala geográfica posible, que es la del cuerpo. La complejidad que cruza el cuerpo es enorme, superponiendo la historia de vida del sujeto, la posición de clase, el color, el género, las opciones personales, su relación con el medio que lo cerca, además de sus vicios, adicciones, prejuicios, fetiches, neurosis. De ser cañade es normal, como bien dice el dicho popular. Y pienso que de cierta forma lo mismo puede ser dicho sobre lo local. La complejidad del local deriva precisamente del hecho de expresar tanto las contradicciones de lo global, del movimiento de reproducción del capital, como de la formación socio-espacial nacional en el cual el lugar está inserto, además de las condiciones históricas, geográficas, culturales y sociales que son propias de aquel punto específico y que han sido modeladas a lo largo de generaciones. El geógrafo brasileño Milton Santos va a decir que cada lugar es al mismo tiempo objeto de la razón global y de una razón local conviviendo dialécticamente. Esto significa decir que al paso que determinado por fuerzas exógenas distantes, el lugar guarda una serie de particularidades que actúan como fuerzas modificadoras del proceso global de modernización. De este modo, los lugares no deben ser vistos como simples receptáculos de fuerzas exógenas. Asimismo, ellos son dinámicos y están en perpetua transformación. Esto ayuda a explicar por qué el capital
no se territorializa de la misma manera en los diferentes lugares. Pensar globalmente y actuar localmente es la lógica fundamental del capitalismo contemporáneo. Noten que no por un acaso es exactamente la misma consigna del movimiento ambientalista. Además, nosotros precisamos tener en cuenta que a lo largo de la geografía histórica del capitalismo, los lugares, o mejor, los elementos que se encuentran en ellos, vienen siendo valorados de diferentes maneras. La formación de los lugares tiene que ver entonces con el desarrollo geográfico desigual del capital. Por ejemplo, mis últimos estudios yo hice en la cordillera austral chilena, aquí cerca de Neuquén. Este lugar fue formado inicialmente a partir de la expropiación de las comunidades mapuches en el siglo XIX, y el fines del siglo XIX, ¿no? Y la expansión de la actividad forestal maderera, que representó el motor de la economía local por casi un siglo. No obstante, desde los años 90, y especialmente a partir del año 2000, en un contexto de crisis de acumulación, de crisis de la urbanización, de crisis ambiental, y localmente de crisis de la industria forestal maderera, este local ha sido transformado en función de intereses ajenos a él y a partir de la valoración de sus particularidades estéticas y ecológicas. Entonces, actividades como el turismo desplazaron la actividad maderera como el principal motor económico. La explotación del paisaje suplantó la explotación de la madera y el lugar fue recreado como un lugar turístico, siendo revalorado como tal. Estas transformaciones recientes que son verificadas en la cordillera austral chilena son verificadas en diferentes lugares y de diferentes maneras en muchos otros lugares del mundo. Y ellas explicitan, revelan la importancia que tienen las particularidades de lo local el proceso más amplio de reproducción capitalista, que está en constante transformación y expansión. Es bajo esta lógica, como parte de las estrategias de acumulación, que debemos pensar la idea de desarrollo local. Yo digo, dentro de los círculos dominantes, esa idea de desarrollo local ela pasa a ser discutida de modo más sistemático a partir de los años 70. Círculos dominantes porque esta idea del lugar y comunidad como células principales de la organización socioeconómica es algo que viene siendo planteado ya desde hace mucho, ¿no? Por ejemplo, el anarquismo tiene una larga tradición de discusión al respecto de la federación, de las comunas, del municipalismo libertario, en fin. Ahora, más actualmente, más recientemente, esta idea de desarrollo local, ella surge como parte de las críticas a los modelos tradicionales de desarrollo económico racionalizado y centralizado, tan característicos de los años 40 y 70, bajo la óptica hegemónica del keynesianismo y fordismo. ¿Y cuál era el contexto histórico de los años 70 que comienza a ser gestionada esa idea? Nosotros vemos la crisis del fordismo y del keynesianismo, consecuentemente la crítica al Estado fuerte, interventor. Tenemos la crisis del petróleo, la crisis ambiental, un comienzo del proceso de superurbanización del mundo, grandes avances tecnológicos que llevan a la comprensión espacio-temporal, que nos va a llevar más adelante a lo que conocemos como hoy, como este proceso de globalización. ¿Se entiende? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Y en medio de un profundo cambio en el régimen de acumulación, que deja de ser fijo como en el Fordismo, ¿no? Esta producción en masa, centralizada, ¿no? En larga escala, hacia una producción flexible, ¿no? El régimen se torna flexible, ¿no? Tenemos ahí la experiencia del turismo, la tercera Italia, de concentración industrial, etcétera, ¿no? Y junto a esto, el giro al neoliberalismo, del cual, como todos sabemos, Chile es el primer gran laboratorio mundial.
Ahora bien, el discurso de desarrollo local gana fuerza definitivamente en los años 90, en un contexto de profundización de la crisis ambiental, de la crisis urbana y de la globalización del capitalismo en su etapa neoliberal. El momento del fin de la historia que decía Fukuyama, ¿no? También en la época de la importancia de las discusiones en torno al medio ambiente, la ECO 92, etc. ¿no? Paralelamente, el Estado pasa a ser mínimo, con consenso de Washington, esta idea de Estado mínimo pasa a ser generalizada a América Latina, ¿no? Una confianza en el mercado, lo que se ha traducido en un proceso de privatización generalizada y de tercerización de actividades y servicios que antes eran de responsabilidad del Estado. Junto con la idea de sociedad civil organizada, surge la idea de gobernanza, que, por ejemplo, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos va a llamar como la matriz política de la globalización neoliberal. Al mismo tiempo, comienzan a ganar gran importancia las ONGs. Bueno, generalmente el desarrollo local está relacionado con el discurso ambiental, la revaloración de los recursos y de las culturas locales, la participación activa de las comunidades y su vínculo territorial. Todo eso basándose en criterios de sustentabilidad. Bueno, esos elementos son muy importantes y sin duda deben ser considerados dentro de un nuevo modelo de organización en la economía. Sin embargo, nosotros no podemos perder de vista que para el capitalista, valorar significa transformar las cosas en mercancías, de modo de garantizar el proceso de producción. En términos bien simples, es poner un precio a las cosas. A pesar que valor y precio son distintos, pero no voy a entrar en él. Así, al valorar las particularidades del local, el capital territorializa sus intereses, que son globales. Así, juntamente con la cooptación de otras críticas realizadas entre los años 60 y 70, las estrategias de desarrollo local acabaron muchas veces por convertirse en fuerzas disfrazadas, sutiles o bien intencionadas de promover el desarrollo capitalista del tipo flexible neoliberal. Por ejemplo, la promoción y la reproducción de discursos de emprendimentismo en el seno de comunidades campesinas e indígenas indica un claro ejemplo de ese tipo de actuación. Así, a la diferencia de aquellos que contraponen el desarrollo local y neoliberalismo, pienso que la relación entre ambos es mucho más compleja, está imbricada, dialéctica. Evidentemente, esto no significa que todas las estrategias de desarrollo local caminen por esta senda. Existen experiencias muy interesantes de fortalecimiento de lo local y de comunidades puestas en marcha por fundaciones, ONGs. ¿No? Con Pato siempre conversamos sobre esto. ¿No? Al mismo tiempo, ¿no? O por otro lado, al paso que la disposición fue incrementada por el neoliberalismo, surgen diferentes movimientos de base local que buscan preservar y valorar sus particularidades desde otras bases. Bueno, algunos de los movimientos más combativos al neoliberalismo surgen de las luchas para preservar lugares concretos. Entonces, notamos de este modo que existen distintas ideas de valoración y ellas se tensionan e involucran diferentes atores, ya sea en disputa, ya sea en solidaridad. En otras palabras, pienso que tenemos lo local desde las necesidades de lo local y lo local desde las necesidades del proceso de reproducción. Ahora, es importante hacer hincapié que ambas no están separadas, sino que contradictoriamente articuladas en un único movimiento. El lugar se convierte así en territorio, es decir, un espacio en disputa, como pensamos este concepto desde la geografía. ¿Todo bien hasta acá? Pato, ¿todo bien? Perfecto, sí. Se escucha Vale. muy bien, está muy interesante. Perfecto. Bueno, este proceso revela una dialéctica en la cual la revaloración de los lugares y de sus particularidades, que es realizada sobre todo en función de las necesidades expansionistas y cambiantes del capital, es bueno tener esto en mente,
Esta revaloración, al aumentar las contradicciones socioespaciales, también señala hacia otro camino. En ese sentido, el local se establece como el laboratorio privilegiado, en la cual son experimentadas nuevas formas de ser y de estar en el planeta. Así son creadas las condiciones para que el hogar y el cotidiano revelen su dimensión emancipadora. Bueno, hoy en día son diversos los ejemplos de fortalecimiento de lo local surgido bajo lógicas no hegemónicas. Y yo pienso que debemos estar atentos a ellos. En general, estas experiencias se caracterizan por una serie de elementos. Yo voy a señalar algunos de ellos. Ustedes probablemente tienen muy claro esto porque trabajan de una manera o de otra con esto. Pero la crítica al neoliberalismo, la búsqueda por nuevas formas de relacionarse con la naturaleza, la búsqueda por nuevas formas de organizar la economía que involucra diferentes formas de cooperación y asociación, fortalecimiento de movimientos sociales locales, lo que algunos pensadores van a llamar de socioterritoriales debido al vínculo territorial de esos movimientos, la búsqueda por autonomía y soberanía sobre sus recursos, sobre su territorio, el fortalecimiento de la agricultura campesina y la agroecología en el caso de los espacios rurales, que es donde, desde donde yo puedo hablar más, porque es donde hago mis estudios. Y finalmente, nuevas formas de organizar y producir el espacio, como la bioconstrucción, la permacultura, etc. Bueno, yo soy bastante simpático a este movimiento de crítica política y social surgida desde lo local. Yo he estudiado eso en mi doctorado más precisamente. Y pongo bastante esperanza en ese tipo de experimentación. No obstante, es preciso poner atención a algunos de sus límites y contradicciones, sobre todo porque la fortaleza de esos movimientos representa a la vez su debilidad. Entonces, yo quiero compartir algunos elementos que yo creo que son fatores que limitan estas experiencias, ¿no? Primero, yo pienso que la crítica no debe limitarse al neoliberalismo. El neoliberalismo es una necesidad histórica del capital. Por lo tanto, la crítica debe dirigirse más allá. Ella debe dirigirse hacia el capital como un todo. Y ella tiene que ser más profunda. Además, y eso es muy importante, los vínculos con el territorio y la necesidad de actuar localmente hace que muchas veces esos movimientos presenten una enorme dificultad para trascender la escala del territorio, así como de sus particularismos, estableciendo alianzas sociales más amplias y profundas. Yo creo que no podemos pensar en lo local por lo local, de modo aislado y dependiente del resto del mundo, ¿no? El Pato creo que habló algo de eso en el comienzo. La política no debe limitarse a lo local, y esta no debe convertirse en un fin en sí mismo para la política. ¿No? Hay siempre un juego entre lo local y lo universal. Además, lo local engendra un esencialismo que es un fetiche que no se sustenta, ¿no? Cuando el local se encierra en sí, como muchas veces suele pasar, no es difícil caer en discursos y prácticas socioespaciales excluyentes, cerradas, elitistas o mismo reaccionarias. Tenemos que poner atención en ello, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, hoy la crítica que muchos de estos movimientos fascistas, neofascistas están presentando, ¿no? Contra el globalismo, lo que llaman de globalismo, todo, pueden servir pueden complejizar la idea de lo local. Entonces, también hay que poner atención en esto y cómo tratar de saber jugar con esto, ¿no?
Así yo pienso que es crucial superar los particularismos, ¿no? Teniendo en cuenta la articulación de diversos actores sociales actuando simultáneamente en diferentes dimensiones y escalas geográficas, visando construir juntos un proyecto político más universalista que ataque el origen de los problemas locales particulares. Por lo tanto, yo pienso en una política anticapitalista. En términos geográficos, es preciso saber transitar entre el territorio y el espacio, entre la táctica del territorio y la estrategia del espacio, entre los movimientos sociales del territorio y la lucha de clases del espacio. Para esto, y ahí ya voy finalizando, yo creo que es fundamental retomar una idea que por mucho tiempo fue dejada de lado gracias tanto a un pragmatismo político, pero también a un pensamiento de cierta izquierda postmoderna y surgida junto al neoliberalismo, que es precisamente retomar la idea de utopía. La utopía es el horizonte para el cual debemos mirar y orientarnos. Sin tener una utopía, yo creo que queda muy difícil saber para dónde ir. Es fácil perderse. Ahora, no se trata de pensar una utopía irrealizable, la armonía en la Tierra, o la utopía de los socialistas utópicos, o el mismo de Thomas More y todo. Se trata de una utopía concreta, posible, que nazca de nuestras condiciones presentes. No significa construir una utopía cerrada, o sea, que va a llegar a algún lugar específico y que ahí vamos a quedar. No, esta utopía siempre es abierta, siempre en movimiento. Yo creo que, como David Harvey señaló, necesitamos de un utopismo dialéctico. Los tiempos que vivimos hoy son tiempos altamente complejos, ¿no? Las contradicciones de los años 20 del siglo XXI se acumulan y pueden tornarse realmente peligrosas. Pero es precisamente de este caldo que un nuevo mundo posible puede surgir, retomando la idea de un nuevo mundo es posible, ¿no? De los movimientos que llevaron al Foro Social Mundial. Ahora bien, es preciso poner atención que históricamente las crisis, a pesar de configurar en periodos de debilidad del modo de producción, han sido utilizadas por el capital para fortalecer y expandir sus dominios, transformándose en momentos de corrección forzosos del sistema, sin importar las consecuencias sociales de esto. Pocas veces hemos sabido aprovechar esos momentos. Yo creo que debemos aprender con el capital y aprovechar estos momentos de debilidad en nuestro favor. Es como el jiu-jitsu, ¿no? Necesitamos usar la fuerza del oponente en su contra. Es una fuerza demasiado grande. A veces parece que es imposible, pero yo creo que es necesario avanzar. Precisamos avanzar. Avanzar en el sentido de salir de las cajitas en las cuales fuimos criados y buscar creativamente otros modelos de organización de la economía, de la sociedad, del espacio, ubicados más allá de los límites del capital. Esto requiere repensar el mundo que queremos construir. Y tan importante como eso es cómo queremos construir. Estas cuestiones deben comenzar con el local. Y citando a David Harvey, él va a decir que el local es una de nuestras armas más poderosas, pese a todas sus faltas y límites. El lugar es la condición de posibilidad para la emancipación del ser humano. Yo me quedo por acá por ahora y dejé un montón de cabos sueltos, porque esto también puede estimular ahí el debate y espero que haya sido claro y que ustedes hayan aprovechado algo. Ahí podemos pasar a la conversa. Bien, Fernando, muchas gracias por esta reflexión, porque es parte también de un trabajo que hicimos, digamos, dialogando. Tú construiste este diálogo en base a algunos diálogos, algunas preguntas que fuimos también construyendo para poder responder a estas difíciles inquietudes y momentos. Entonces, bueno, por ahora
Yo pienso que está la oportunidad de dialogar, de abrir la conversación para todos. Podemos utilizar la técnica de la manito para ver quién quiere establecer alguna pregunta, aporte, comentario, sugerencia. En base a lo que Luis Fernando nos ha comentado. Bueno, voy a partir yo, porque me parece que esto que señala respecto de las contradicciones del propio sistema, digamos, y que hace que el capital hoy exprese una debilidad muy evidente, es algo con lo que nosotros, al menos desde la experiencia de la ONG, hemos visto permanentemente, y es una contradicción que está, digamos, bien arraigada, bien instalada en los espacios locales, en el quehacer de los territorios locales. Estas contradicciones, digamos, son complicadas porque el Estado busca capitalizar, ¿cierto?, en esta idea del emprendimiento, en construir siempre un desarrollo económico, por sobre todas las cosas, que se integre, ojalá rápidamente, al capital. Entonces, bueno, se pierde de vista probablemente esta idea de la utopía, digamos, universal o universalista que tú planteas, y más bien nos acercamos permanentemente a proyectos, proyectos locales o proyectos individuales que son muy acotados, muy individuales, como decía, y muy alejados de esta mirada universalista. Entonces, ¿cuál es el camino? Yo sé que no hay uno, yo sé que no hay una respuesta para esto, pero ¿cuál es el camino como para poder transitar desde esa contradicción que está instalada en lo local? O sea, que el modelo, el sistema y el modelo ha llevado esta contradicción al espacio local y lo ha tensionado de manera tal que no permite, digamos, que lo local emerja por sí solo ante esa utopía y responda más bien a las contradicciones y a las necesidades del propio capital. Bueno, bueno, Pata, esta es una pregunta bien difícil de contestar porque ella tiene diferentes aristas. Yo voy a tomar algunas acá. Yo pienso que, por ejemplo, cuando uno piensa en el aporte de las fundaciones de energías y de esa tercerización que yo hice la crítica, ella es usada, en general, ellas son usadas para la mantención de este modelo, de una manera o de otra, con la reproducción de ciertas prácticas o de ciertas terminologías, ¿no? De ciertos conceptos o de cierta idea de sociedad, que trata de diluir la lucha de clases, diluir las contradicciones y los conflictos. Y está bien, porque yo entiendo que es un proceso, es un proyecto, son proyectos puntuales que son pensados para resolver un problema urgente y todo, yo comprendo, ¿no? Yo siempre juego con mis amigos que trabajan más en el ámbito práctico, en las ONGs, en las fundaciones y todo, que yo hablo desde una posición de cierta manera cómoda, que es de la academia, ¿no? Porque yo puedo señalar la crítica, entendiendo ellas, pero quien está ahí en el día a día tiene sus conflictos y sus contradicciones que son propias de las contradicciones de la práctica, ¿no? De la praxis. Ahora, yo pienso que el Estado es algo que uno tiene que repensar. Uno no tiene que temer el Estado. Yo creo que nosotros tenemos que repensar el Estado, apropiarnos del Estado. ¿No? Eso no significa que, por ejemplo, este tipo de práctica no puede, o sea, esa capilaridad en comunidades y fundaciones sigue existiendo, pensando en un proyecto más allá, ¿no? Ese es el primer paso. Yo creo que el Estado tiene que ser repensado, apropiado
Y el Estado, porque a partir de un Estado fuerte, construido bajo otra lógica, estos procesos tienen otra dimensión. Yo siempre pienso, por ejemplo, en el programa de estímulo a la agricultura agroecológica campesina que hubo en Brasil en los gobiernos Lula y Dilma, ¿no? Con todos sus límites y contradicciones y todo. Pero, por ejemplo, era muy descentralizado el programa. Partía de las municipalidades que compraban alimentos a partir de una verba destinada por el gobierno federal y ellas gestionaban esta verba. Y, por ejemplo, a partir de esto, las municipalidades tenían la obligación de adquirir alimentos de o asentamientos de reforma agraria o de campesinos, y estos alimentos eran destinados a quién? A los hospitales públicos, a las escuelas públicas. Entonces era un proceso circular. Tú estabas fortaleciendo en vistas a algo más allá del local, a partir del fortalecimiento del local, con los instrumentos locales. Porque esto es una forma, ¿no? Pensar el desarrollo y pensar esto, ¿no? Los movimientos locales, ahí vamos para otro lado, que es saber articularse entre sí, ¿no? Y trascender la escala de los particularismos militantes, que va a llamar, vamos a pensar algunos intelectuales que trabajan con esto, ¿no? Los particularismos militantes. Y en el momento que nosotros conseguimos establecer alianzas con otros sectores, volviendo a la escala, por ejemplo, a lo alimento y a lo local, ¿no? Al momento que los consumidores urbanos comienzan a exigir alimentos que vienen de la agricultura campesina, agroecológico, etcétera, saliendo de esa idea muy elitista de alimento, de lo orgánico acá en Chile, ¿no? En general, ¿no? Que va a estar en el Jumbo, en otros lugares mucho más caro. No, es distinto, es pensar en formas de distribuir esto más democráticamente. Cuando los sujetos urbanos comienzan a incidir sobre esto también, comienza a haber una asociación entre lo urbano, lo rural, entonces comienzan a ser pensadas articulaciones, ¿no? en diferentes sujetos. Entonces yo creo que es un poco por ahí, es tratar de establecer sujetos y entre ellos instancias intermediarias. Súper, muchas gracias. Carolina Gómez, tú tienes la mano levantada muy claramente. Carolina. Sí, es que pensé que iba a poner todo el audio, pero no, está bien, lo pongo yo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya, perdón, voy a intentar ordenar ideas, pero aparte de muy interesante lo que planteas, así el tema general, me pasa que efectivamente veo como una utopía. Lo pienso sobre todo en nuestro país, en Chile, como que es algo que se ha develado incluso en esta situación de pandemia, en la cual no veo por dónde, de verdad no veo por dónde el capitalismo desaparezca, ¿no? Hablaste de políticas anticapitalistas, etc. Pero por otro lado ahora, en la última respuesta que le daba el Pato, también me pasa que aparece el Estado, pero el Estado tiene conductas autoritarias, por así decirlo al menos, no sé si ponerles capitalistas, pero autoritarias con los territorios también, con lo local, ¿no? Entonces, ¿cómo, y no necesariamente, al menos nosotros en Pollock, nos encontramos con comunidades, algunas más y otras menos, no necesariamente empoderadas para enfrentar
o sea, quién es, entre comillas, dueño del territorio. No estoy hablando de dueño de propiedad ni de bien, ¿no? Sino que quién toma las decisiones, etcétera. Entonces, como que me parece que el camino, porque esto significa una transformación social, una transformación de la estructura de la sociedad. Entonces, como estando de acuerdo con que desde lo local tienen que surgir como las alternativas de desarrollo de esos territorios, qué difícil es el enfrentamiento, este vínculo, esta conversación con el Estado local incluso, quiero decir, ¿no? Con los gobiernos locales, etc. Yo estoy muy contenta con el surgimiento y el protagonismo de las autoridades comunales en esta crisis. Me parece que se visibiliza, pero cuando pasas de ahí, perdón, voy a terminar, se visibiliza la importancia de lo local, ¿no? La importancia de los territorios, la importancia o la particularidad de los territorios, pero ¿cómo pasas de ahí a que esa autoridad local o ese Estado local, por así decirlo, logre conversar con quienes habitan ese territorio desde una lógica más diversa, más pertinente, etc. Por eso lo que digo es, me parece súper interesante tu lectura, pero qué difícil es llegar a eso. O sea, creo que hay un camino que recorrer inmenso. Somos un mundo capitalista, somos un mundo neoliberal, o sea, lo estamos viendo ahora con esta crisis, ¿no? ¿Cómo vamos avanzando? No creo que tengas la respuesta, yo sé que está una hora, pero no sé, quizá es como una reflexión y una... Súper, Carolina. Yo sí, bueno, es un camino larguísimo y la verdad, nosotros, yo, ahí es un problema con el Estado, ¿no? El Estado, sí, la crítica a ese tipo de Estado es fundamental, debe ser realizada porque el Estado, claro, tiene su tinte de autoritarismos y uno tiene que, por eso, repensar el Estado, pero no, por lo menos no por ahora votarlo. ¿Mm? Eh, bueno, yo eh, tengo una visión de un Estado fuerte y presente, y, en fin, por lo menos por ahora, y después mi idea es que el Estado, como buen comunista, el Estado un día desaparecerá en el curso de la historia, pero no creo que el Estado tenga que, el Estado como tal, como, sobre todo como fue construido, es un Estado autoritario. De hecho, esta semana hablando en clase, ¿no? Con los estudiantes y hablando de la importancia del Estado estábamos haciendo una crítica al planeamiento territorial. Y un estudiante me preguntó, bueno, profesor, pero el Estado viene con este planteamiento, ¿no? El Estado como autoritario, ¿no? Y claro, un estudiante con origen mapuche y todo, y evidente, ¿sí? Como ese Estado de lo que fue conocido, ese tipo de Estado, que es el Estado burgués, es un Estado autoritario per se. Y claro, y las formas de Estado como fueron introducidas tampoco son lo que podemos decir democrático. Esto por eso es un proceso en construcción, ¿no? Ahora, si nosotros negamos la posibilidad de la superación de todos estos procesos y de la retomada de la utopía, porque es difícil. Ahora, es una utopía, es algo que mirar, ¿no? Si no hagamos eso, yo creo que tenemos un problema, porque recaímos en algo que mantiene esta estructura de desigualdades. Entonces, nosotros perdemos esta dimensión utópica en el sentido de retomar un proyecto de superación de este modo de producción. Esto pienso, ¿no? Queda difícil. En el horizonte imaginamos para dónde vamos. Porque será que llegamos acá y claro, es muy difícil, no vamos a salir de un momento para otro de esta trampa que armamos, sobre todo hoy. Es probable que vivamos
más tiempo bajo un neoliberalismo disfrazado más fuerte de concentración de riqueza, concentración de empresas. De hecho, es lo que se está diseñando, ¿no? Las pequeñas empresas, medias empresas, probablemente muchas de ellas van a desaparecer y van a ser incorporadas por mayores empresas, ¿no? Sobre todo en el ramo del comercio. La producción estamos viviendo un proceso complejo ahí entre China y un proceso de guerra comercial, ¿no? Entonces, es difícil ver una salida. Pero yo creo que precisamente por esto y precisamente por el aumento de las tensiones que van a se desarrollar, según lo pienso, y según ya está ocurriendo, ¿no? Yo creo que es crucial retomar estas conversas de nuevo. Bueno. También es una reflexión, no hay nada concreto, no tengo una respuesta para nada de esto. No, pero me gusta la idea que pones de que en verdad la utopía es como un desafío, más bien. No es algo inalcanzable, sino que es el proceso de desafío a cambiar estas cosas, porque sí, pues tenemos autoridades o gobiernos locales, centrales. Autoritarios me refiero al sentido de que dictaminan lo que los territorios deben hacer, ¿no? La norma, la ley, nos uniforma, ¿no? Como que también creo que hay que hacer esos cambios en el Estado para poder llegar a lo que tú planteas. Tal vez esa instancia de intermediación, yo creo que hay que buscar. Yo creo que esto es fundamental. Así como en el mundo tiene OMC y todo eso para regularizar todo lo que vivimos, tal vez en una escala local tenemos que tener algunas instancias que puedan hacer este intermedio. Tengo dos manos aquí levantadas, una es José y María José, y después vamos con María Alicia Zúñiga. José. Hola. Está sin... Está sin audio, sin micrófono. Levanta la mano físicamente, entonces, o por último, para que lo ponga a la cola también. Ahí sí, dale, José. Ya, ahí sí. Bueno. ¿Qué tal, Pato? Hola a todos. Primero un consejo a Carlos, decía Calderón, que para que no levante la mano físicamente, lo he visto un par de veces levantar las manos, o que lo ponga a la cola de las preguntas, porque no ha levantado la manito digital, quizás, que es la que... Vale. Gracias, yo lo sumo. Perfecto. Mi reflexión iba un poco comparto lo expuesto, está muy interesante, pero vuelve un poco a ese concepto que escuchamos recién de la utopía, ponerla como una visión de desarrollo de la sociedad más que un objetivo tan tangible. Y ahí uno a veces cae en que son conceptos que son súper interesantes, pero pasan a ser un poco utópicos en la práctica. Y ahí un poco yo hago la analogía por ejemplo, a un autor que yo creo que es bien relevante en esto. Ella se llama Elinor Ostrom, y ella habla un poco ella fue premio Nobel de Economía, la primera y única mujer que ha obtenido ese galardón, por así decirlo, si se puede ser bueno o malo, no sé, pero ella desarrolló un poco este concepto para construir sociedades o gestión de los recursos, de los bienes comunes en el fondo, ya sea la naturaleza, lugares donde estamos, hasta conocimientos, instituciones, cómo gestionarlas de una forma práctica y desde las bases. Y lo que ella plantea un poco es que, claro, siempre había una dicotomía entre esto, o es el Estado quien maneja las cosas, o el mercado, que es lo que planteaba Harding en el 68, la tragedia de los comunes, uno o el otro. Y ella planteó, no, si es que además se incorpora a las comunidades y desde lo local se construye, se llega a un equilibrio entre el mercado, el Estado y la comunidad local, donde hay una oportunidad o una opción de tener sostenibilidad en el tiempo, económica, de gestión, de manejo, y donde ahí ella va un poco, vuelve al tema de lo local. ¿Cómo definimos lo local? Una cuenca, una aldea, una ciudad, incluso un país. Ella es bastante flexible en esto, pero se tira a la piscina en ir proponiendo un poco cosas que ella logró probar, por eso se fue tan reconocida y galardonada.
y dijo una serie de reglas que son necesarias para establecer eso. Cuando es como un paso de este discurso que muchas veces compartió, es difícil, la misma crítica que hacía nuestro charlista al principio, en el fondo, con lo que le critican sus amigos. Tú vienes de la academia, entonces es difícil verlo, visualizarlo cuando alguien trabaja en ONG o trabaja en los territorios. Pero de alguna forma se empieza a ver que si es que se empieza un poco a rayar la cancha en eso, ya se define qué es lo local, quiénes son los actores, y de ahí se toman un poco los conceptos del antropoceno, la conservación del antropoceno, o el antropoceno que nos toca vivir ahora en este mundo tan afectado por las acciones humanas. Hay que ser bastante consciente de que los estados nunca van a desaparecer y los mercados tampoco. Por mucho que queramos, son cosas que están y es difícil, es donde ocurren transacciones o donde las personas hacen trueque o intercambian algo, eso va a estar. Entonces, ¿cómo eso se incorpora a esto? Y ahí yo creo que se vislumbran algunos de los lineamientos un poco para lograr ese empoderamiento de lo local, lograr definirlo y lograr hacerlo operativo en esta realidad que es súper incierta hoy en día. Basta ver dónde nos paramos hoy día para entender esa incertidumbre. Yo creo que por ahí una bajada desde la academia, pero bastante probada y técnica, que ve esto. Y habla también de la flexibilidad que tiene esto. Lo local no es lo mismo en todas partes, los sentimientos de el empoderamiento, la propiedad, definir los límites, la autorregulación en la misma comunidad, sacar a lo que ella dice los freeriders y la construcción de todo eso desde las bases. Como ella gringa les dice bottom-up, top-down le dice al gobierno, donde en el fondo las normas o las órdenes vienen de arriba, y claro, y menciona el mercado, que es cuando el mercado ordena las cosas, que es prácticamente el mundo que vivimos hoy día y que no se ve con un futuro muy a largo plazo como especie. Entonces, un poco era plantear ese matiz, esa visión. Ella no tiene ella es súper apolítica, casi que plantea una nueva forma de entender políticas sin izquierdas ni derechas, quizás un poco más, mucho más relacionada a las comunidades y a lo local, pero con esa perspectiva y ese enfoque que pareciera ser, y ella lo ha logrado probar, bastante práctico y funciona con distintos matices en distintos lados del mundo y bajo distintas cosas, cómo gestionar cuencas, agua, instituciones públicas, conocimiento, y en eso ella ha logrado un poco darle esa forma. Súper, muchas gracias, José. José, gracias, buenas noches, gracias por la aporte. Bueno, Buenas noches. Pensando algunas cosas aquí con usted, bueno, contigo, claro, yo no conozco el trabajo de ella, no, la verdad, pero ¿qué cosa más utópica que el neoliberalismo? La mayor utopía que existe es el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo está ahí, ¿no? La utopía del mercado, el autorregulamentado, es una utopía muy grande, la mayor utopía, ¿no? O sea, tan una utopía que no funciona como fue planteada en ningún lugar del mundo. O sea, siempre llama al Estado para salvaguardar cuando tiene problemas. Entonces, la utopía, cuando digo la utopía y la utopía realizada, en el sentido de pensar que es posible ir más allá del capitalismo. Porque el capitalismo es distinto del mercado. Yo estoy de acuerdo contigo. El mercado existía antes del capitalismo y va a existir después. Sin mercado no hay. O sea, hacer trocas es parte de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario buscar un otro tipo de mercado, ¿no? Cuando estoy diciendo capitalismo, estoy diciendo de la explotación de los seres humanos, de la explotación, ¿no? Que subyace a la generación de pluralidad, ¿no? Y hoy, en esta locura que vivimos del capital financiero, ¿no? Ahora, entonces, yo pienso en esto, o sea, creo que es necesario esta distinción, es importante y entender que el mercado hace parte. Ahora, ¿cómo hacer parte? ¿Cómo transformar esto, no? Yo recién estaba viendo sobre la necesidad, por ejemplo, de acabar con el dinero físicamente, ¿no? Y hoy en día, en fin, con las monedas digitales, que hay una posibilidad, son cosas interesantes que pueden ser pensadas prácticamente. Ahora, con un horizonte utópico, como cuando estoy diciendo horizonte utópico es
buscando transpor esto. Eso no es algo que se da, eso decorre de la lucha, de la movilización, porque pienso que es una cuestión de supervivencia. Y ahí no entro en acuerdo con el antropoceno, o sea, yo tengo muchas resalvas a este tipo de terminología, porque cuando uno dice antropoceno, bota en el medio de la misma bolsa antropos muy distintos entre sí. ¿Qué es el antropo, no? El antropo, ¿qué? Estamos hablando de un tipo de sociedad que durante 200 años se tornó hegemónica, acabó con el planeta. El antropo, y eso coexiste con otros antropos que no hacen eso. O sea, la menor parte del mundo acaba con el mundo y pone la culpa en el resto. Entonces, yo tengo un poco de pie atrás con este tipo de terminología. O sea, yo creo que sí tenemos que ser más precisos, tal vez que capitaloceno, como dicen algunos, ¿no? O sea, un poco más preciso. Y por fin, también desconfío de las posturas apolíticas. Yo no logro entender nada que sea político. O sea, todo es político. Incluso uno cuando dice que es apolítico, es político. Claro, o sea, en ese punto yo creo que es apolítico desde ahí me equivoqué, quizás desde lo partidista, política partidista. Claramente tiene una política y una visión de sociedad muy marcada. Muy de acuerdo, el capitaloceno quizás sería una mejor forma de ponerlo. En la conservación a veces se ocupa más el antropoceno porque el daño del ser humano en el planeta es muy marcado y de ahí un poco viene el concepto, yo creo. Eh, pero vuelvo al punto, claro, el mercado, como tú dices, o el troque siempre va a estar. Las naciones, el Estado es muy probable que también cambien en su forma y estén, pero lo que necesitamos es esa expresión de lo local, de las miembros de la sociedad de expresarse, y tú algo que criticaba un poco al principio, no lo criticabas, lo mencionabas como que muchas veces se coaptan como la ONG, son también la expresión de la sociedad, ha dado estas formas de manifestarse y operar, y en el fondo lo que nunca se ha dado es un equilibrio entre las tres partes, que es lo que se propone de esa visión, que también es como una visión esperanzadora o como una utopía ojalá lograble también. Sí. Es importante, te da esperanza. Luis Fernando, mira, voy a darle la palabra a María Alicia Zúñiga, Claro. y después a Carlos Calderón, y después dejemos que yo hable, y después juntamos un par de preguntas y así después contestamos para que la gente pueda como... Perfecto. Espero entonces las preguntas, ¿es eso? Eso, claro. Ya. Gracias. María Alicia Zúñiga. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Para mí es una experiencia estar en estos conversatorios que me invitó mi hermano. Nunca lo he hecho, quiero contar un poco mi experiencia. Soy químico farmacéutico, trabajo en atención primaria. Estoy a puertas de poder jubilar. En este momento me mandaron para la casa por por la edad que tengo. Pero me he metido en muchas información que viene, ¿no es cierto?, de distintas partes del mundo, y cuando ustedes comenzaron a hablar sobre utopía, también se lo escuché a Emilio Carrillo, como, como, como la posibilidad de que puedan surgir nuevas formas y que son posibles de realizar. Puso otro nombre que no me puedo acordar, que no lo había escuchado, pero yo puedo contar un poco la experiencia de lo que se está viviendo en lo real, con la gente, hoy día con la pandemia. Creo que nadie en el mundo de que hoy día está viviendo, o será que algunos están a punto ya de partir, vivieron alguna pandemia a nivel mundial. Creo que esa es una experiencia que nadie ha vivido y que la estamos experimentando todos. Yo creo que o fue creada, que más creo que fue creada, y van a seguir habiendo cosas extrañas, porque como científica no puedo creer lo que ha ocurrido, lo cuestiono mucho, y, y creo que ha hecho que va a ser un antes y un después, como ustedes lo han dicho, en que ya la vida en este planeta no va a volverse a ser la misma, nunca más.
y los replanteamientos, y yo creo que la posibilidad de sobrevivencia y la posibilidad de esperanza para el ser humano va a ser eso, el volver a replantearse, y los que sean capaces de sobrevivir, como se está viendo, va a ser los que van a poder reiniciar este nuevo cambio, utópico, pero yo creo que sí se va a dar, pero va a ser con nuevas formas de plantearse, nuevas formas de asociatividad del ser humano. Quizás vamos a tener que sufrir mucho más porque hemos sido somos responsables de todo lo que ha sucedido, y van a haber grandes cambios que si no somos capaces de mirarlos y de estar adecuándonos a los tiempos que vienen, tanto en salud como en lo que es la sociedad como tal, en la educación, si no somos capaces, se nos viene encima, porque todo lo que hemos creado no ha sido capaz para el 99%. Creo que en este momento el mundo está dominado por un 1% de los que tienen el poder, y el 99%, que somos todos los otros, no hemos despertado. Cuando despertemos verdaderamente vamos a ser capaces de generar el cambio fuerte, y que tenemos que estar preparados para él, tanto en salud, tanto en las vías comunitarias. Siento que se viene fuerte eso, uno lo está viendo, yo lo veo en la atención primaria. Yo vengo de un consultorio que es el más grande de Temuco, y tuvimos que rearmarnos. O sea, cuando recién cae esta pandemia, estábamos todos locos, no sabíamos cómo actuar, nos peleamos unos a otros, unos pensaban en salud, otros pensaban en seguridad, y tuvimos que sentarnos y ya no pensar en el gobierno, que nos dice ordenadas. Tuvimos que nosotros sentarnos y decir cómo nos vamos a cuidar a nuestro equipo, y cómo vamos a cuidar a nuestra población. Y desde esa mirada empezamos a hacer nuestras políticas de salud dentro de nuestro consultorio. Y de esa forma nos hemos cuidado, hemos protegido, y con muy pocos recursos lo hemos estado haciendo. Pero también con mucho esfuerzo desde las personas. Hoy día mismo le preguntaba yo, para poder armar nuevos equipos, porque tenemos gente que se nos ha enfermado, entonces tenemos que volver a rearmar el equipo con los pocos que tenemos, y le tengo que pedir a mi gente, ¿tú puedes quedarte una semana más? Sí, señora Alicia, me quedo para poder ayudar a este equipo. El equipo, la nueva sociedad se viene en eso, en trabajar en comunidad y ser capaz de mirar al otro como ser humano y ponernos a trabajar colocando todo nuestro conocimiento para el ser humano, nada más. Vivir en comunidad y verdaderamente pensar en el bien común, y no solamente esta política partidista, esta política que solamente se ha enriquecido un 1% del mundo frente a un 99% que cada vez está más en desmedro. Esa sería mi opinión desde la experiencia que he estado viviendo en atención primaria y en salud, que espero que tengamos una salud que sea para todos y no como la que tenemos hoy día. Muchas gracias, María Alicia. Carlos Calderón. Hola, buenas noches a todas y todos. Yo quería volver un poquito atrás en lo siguiente, compartiendo, digamos, de que el territorio son espacios de disputa, y creo que son espacios de disputa por la forma en que se usa o se puede usar ese territorio, en qué se puede usar y en qué no, y quiénes lo pueden usar. Tengo la impresión, digamos, de que esta tendencia, que podríamos llamar, digamos, de localización del capital, o de la penetración, digamos, del capital a nivel más global, tiene una contraparte, digamos, que está emergiendo, digamos, a la inversa. Si lo pusiéramos en valores utópicos, tal vez el valor utópico, digamos, del neoliberalismo, que es universalización del consumo estandarizado y universalización de los intercambios, digamos, comerciales, tiene una contraparte, digamos, que es la de la localización con deslocalización de la producción.
Esto, digamos, de que saca recursos naturales de un lado, haces la producción de una parte, digamos, del bien en un país, te cambias al otro, depende de, como de condiciones más específicas, pero siempre buscando, digamos, el que se globalice, digamos, consumo estándar, digamos, y el intercambio fácil, digamos, de mercancía, va teniendo contrapartes de a poco emergentes, en que hay otros valores de una posible utopía que también empiezan a aparecer. Cuando tú ponías el caso, digamos, de la política brasileña, digamos, para la agricultura campesina, digamos, y alimentos, digamos, orgánicos, ¿ya? Eso también viene más desde lo local, ¿no? Aunque sea de élite inicialmente, respecto, digamos, de un valor universal que es la inocuidad de los alimentos. Empiezan a globalizarse, digamos, temas como los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, y por lo tanto las formas de producción. El valor emergente más conocido, digamos, de los últimos tiempos es el ambiental, de cuidar el medio ambiente, digamos, de no dañar el planeta, digamos, etcétera, y eso se cruza digamos, de productos, en que ya hay resistencia creciente, digamos, a adquirir productos que no sean iguales con el medio ambiente, que no respeten los derechos, digamos, del trabajo, de la producción infantil, digamos, del tráfico, digamos, de personas, digamos, etc. Y esos van revirtiendo también desde espacios más locales hacia, yo diría, digamos, tendencias o movimientos que siendo localistas, digamos, van adquiriendo un carácter un poco más global. A veces, digamos, sobre el Estado, ¿ya? El caso tal vez de los presupuestos participativos, digamos, que empiezan en Brasil y que después, digamos, se extienden, en que ahí está el valor de la participación local, digamos, etcétera, digamos, que nace una experiencia muy puntual, muy local, pero que en algún momento, digamos, empieza, digamos, a globalizarse. Todas las normas que se van colocando, digamos, también en los mercados, digamos, acerca de los productos sanos, inocuos, o que no tengan los juguetes, digamos, tal y cuales productos, digamos, que son dañinos, o que se le haga boicot a determinados productos, digamos, que no respetan algunos de estos derechos, digamos, como ha pasado con los bloqueos, digamos, de la exportación de madera chilena, digamos, porque se le ha acusado, digamos, de estar impregnada de sangre indígena en su producción o de respeto a las comunidades locales, te va dando elementos de ingredientes, digamos, de esa utopía, que también permite alianzas multiactores fuera del espacio local, superando los localismos. Todavía no han sido capaces, creo yo, en general, digamos, de imponer cosas, pero sí de impedir cosas. El caso de Hidroaicén, el caso de Chile, claro, era un grupito local bastante pequeño, pero digamos con las alianzas mundiales, nacionales, a todo nivel, que hicieron fuerza suficiente, digamos, para paralizar, digamos, eso. Los chanchitos de Freirina, digamos, varias de las termoeléctricas, digamos, los delfines, digamos, del señor Piñera, digamos, en Punta Choro, digamos, etc. Hay actores locales y hay movimiento local, pero en alianzas fuertes, digamos, por estos otros valores ingredientes potenciales, digamos, de una otra utopía, con los cuales se producen, digamos, alianzas. Y una consulta que te quería hacer, digamos, tú señalas, digamos, de que la dimensión territorial es como en el nivel táctico y dice que el estratégico, digamos, es el espacio, ¿ya? Yo tendería a pensar, digamos, de que el espacio, digamos, es el territorio, digamos, es aquel espacio, digamos, en que los seres humanos y los actores, digamos, le dan significación o le asignan un determinado significado trascendente, digamos, o utilitario, y que por eso se producen, digamos, las disputas, digamos. Pero el espacio, digamos, es un poco como el contenedor en que los actores, digamos, son los que le van dando significado, digamos, y según eso van haciendo, digamos, disputas. No sé por qué lo planteas como táctico y el otro como estratégico, yo lo haría más bien a la inversa. Ok, buena pregunta. Ahora Luis Fernando, tienes la palabra. ¿Con estos dos? ¿Está bien, Pato? Sí, después le damos la palabra a Súper. Benjamín y a Pablo. Súper, bueno, primero, María Alicia, que eso, ¿cierto? Que señaló algunas cuestiones. Sí, bueno, yo realmente
sobre todo los profesionales de la salud que están, debe estar siendo realmente brutal y todo. Yo, no sé, que estoy acompañando lo que pasa en Brasil, es realmente terrible. Y lo bueno, lo único bueno es que tenemos un sistema único de salud pública que a pesar de que completamente debilitado desde el golpe contra Dilma en 2016, con Temer y después los congelamientos por 20 años de los gastos públicos en salud y educación, ¿no? Por esta imposición de un modelo que acabó con la economía nacional y la salud, como estamos, por lo menos tenemos algo de salud pública, lo que aún así estamos con más de 1000 muertes diarias, es terrible, ¿no? O sea, la salud, imaginar que la salud para todos como una utopía es algo que no debe ni ser planteado, ¿no? Así como, pero bueno, en fin, y interesante porque el gobierno explota justamente este sentimiento muy legítimo del pueblo de que ¿qué vamos a hacer? Así vamos a tener hambre, ¿no? Como está pasando en Chile, ¿no? Pero explota eso, el Bolsonaro explota justamente este sentimiento para mantenerse, ¿no? Entonces fomenta la pobreza y explota la pobreza. Es algo muy brutal, ¿no? La necropolítica mismo, ¿no? Lo veo como un proyecto bastante marcado ahí. Ahora, yo me olvidé, Carlos Calderón, sí señalaste algunas cosas ¿no? Que yo puedo también tratar acá. Solo una pequeña, algo antes de acrecentar algo, antes de continuar. En Brasil, la agroecología no es algo que viene de la élite, es lo contrario. La agroecología viene justamente de los movimientos campesinos, populares, sobre todo del movimiento sin tierra. No, yo lo sé. Hoy, En Europa fue iniciado por élite. sí, en Brasil tiene toda una historia. De hecho, yo vivía en Porto Alegre, donde la gestión participativa que tú señalas empieza a ser, fue creada, fue la primera experiencia de la gestión participativa, ¿no? En el municipio de Porto Alegre, solo para hacer dejar esta aclaración, ¿no? Que tú ya señalaste, ¿no? De hecho, hoy día el movimiento Sin Tierra, a partir de la agricultura campesina, es el mayor productor de Latinoamérica de arroz orgánico, ¿no? Entonces, y uno de los mayores productores de alimentos en Brasil, ¿no? Entonces, en Brasil, por ejemplo, hay una utopía por la tierra, ¿no? Por lo menos por los movimientos sociales, ¿no? Y Hidroicén también, como conversando un poco, ¿no? Hidroicén, siempre cuando veo Hidroicén también pienso que cómo es importante esta relación entre diferentes actores y cómo determinados locales también, por sus particularidades, favorecen ciertas luchas, ¿no? Porque, por ejemplo, Hidroicén en Patagonia, donde los intereses de los latifundistas, ecologistas y dueños de hoteles y todo, potente. Entonces ahí teníamos una disputa entre capitalistas que muy potente, muy interesante, y ahí ganó en los lados de los que estaban del lado de la preservación, ¿no? No siempre es así. Pero es importante tejer alianzas con sectores amplios, yo creo que para las luchas locales. Y me acordé de tus palabras, de algo que había estudiado hace tiempo y los comento para que busquen y que yo también voy a buscar porque me vino a la cabeza ahora, que son las cooperativas forestales en Holanda, que fue un proceso interesante de articulación entre diferentes actores a partir de la mantención de un paisaje específico, que son unos cercos vivos, que fueron producidos a generaciones. Y estos cercos, a partir de la conservación de estos cercos, hubo todo un proceso de recampesinización y de conservación de estos lugares que involucraron diferentes actores
articulados a partir de los lugares. Es un poco como el movimiento bioregionalista, que también surge en Estados Unidos y que busca integrar diferentes movimientos sociales en un único movimiento. Muy interesante, el movimiento bioregionalista, de hecho, retoma una idea de región planteada por la geología, que, bueno, uno puede gustar o no, a mí particularmente como geógrafo y como soy bien fome con los conceptos, el concepto de región como plantea un punto más o menos, pero es interesante que retoma a partir de las cuencas, ¿sí? Y establece la región a partir de las cuencas, pero es interesante pensar cómo regionalizan esto. Entonces es muy interesante. Bueno, y por concepto, el espacio, para mí el espacio es algo, es un proceso, no es un contenedor. Entonces esto para mí es un proceso en constante producción. De hecho, el espacio es un producto relacional, ¿no? Desde el espacio geográfico a un producto y a la vez permite la reproducción de las relaciones sociales. Entonces, cuando digo el espacio como un todo, yo estoy siguiendo ahí las ideas de un geógrafo brasileño llamado Rui Moreira, que trabaja con esa distinción del espacio como algo más amplio, ¿no? Como el proceso más amplio, ¿no? El territorio como un punto de eso. Entonces, esta dialéctica que existe entre estos dos conceptos. Pero el espacio no como un contenedor, como un vacío en el cual nosotros, como un palco, ¿no? Esto es una idea casi kantiana del espacio, que dentro de la geografía, sobre todo geografía crítica, nosotros hemos estando haciendo una crítica profunda ya desde eso, ¿no? Y Lefebvre nos ayuda mucho a pensar sobre esto. Entonces, el espacio como un producto, entonces el espacio como algo más, el proceso de producción del espacio, que tiene que ver con una idea mucho más amplia de él, del cual los territorios hacen parte, en asociación dialéctica. Por eso, el territorio, cuando digo la táctica, porque es un paso, pero el paso mayor es el espacio, es la producción del espacio, es retomar otras formas de producir el espacio que no aquellos basados en la lógica de la propiedad privada, la lógica de los lucros, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que trato de pensar cuando digo espacio como la estrategia. Sí, yo creo que estamos de acuerdo, digamos, usamos nociones distintas, digamos, para referirnos a algo relativamente, digamos, similar. ¿Eh? Yo entiendo el territorio, digamos, así como lo que hacen los actores, digamos, en el espacio, pero en mi concepción de espacio, en mi tecnología de espacio, como contenedor, y tú le das un sentido distinto. Solamente un alcance chico. Hay un hito importante, reciente, digamos, que cambia el paradigma, digamos, de pensar global y actuar local. Y que es pensar local y actuar global. Y empieza, digamos, con el ataque a las Torres Gemelas. Bien. ¿Ya? Gracias, Carlos. Gracias, Luis Fernando. Benjamín Núñez y después Pablo. Bueno, profe. ¿Se me Hola. escuchan? Sí, se escucha. Ah, ya, bueno. Bueno, usted habló de varias cosas que quizás por ahí en los cursos que me ha tocado asistir no lo había hablado, por el tema también de esas utopías que ojalá sean concretas y que vayan más allá, pues, que no se queden solamente como utopías. Respecto a lo que dijo Carlos Calderón anteriormente sobre los territorios en disputa, creo que es buen concepto para luego definir la misma utopía. Yo recuerdo que después, producto del estallido social, se hizo un trabún mapuche en Valdivia, en donde varias representantes de las comunidades, principalmente de la región de los ríos y de los lagos, se reunieron, cerca de 300 personas, a ver qué papel iba a cumplir. ¿Se cortó? Sí, se ¿O pegó. solo- Sí, No no lo sé. escuchamos. Se Ya, pegó. no sé, solo yo. No, fue él. Quizás fue su celular que lo mandó a apretar. Veamos si se reactiva y le damos la palabra a Pablo. Sí, yo creo. Pablo. Sí. Bueno, oye, no, mira,
Mi pregunta es bien concreta, en realidad no es una exposición de nada, dan ganas de hablar de estas cosas en realidad. Muy estimulante tu inicio, digamos. Pero la pregunta es como respecto al capital, que tú lo pones como el enemigo, incluso más allá del neoliberalismo, que sería como una especie de telón que nos distrae y en el fondo contra quién hay que ir, contra el capitalismo. Pero yo me pregunto por qué ¿cuál es el problema del capital? Capital o capitalismo, no sé, ahí podemos entrar en las profundidades conceptuales y teóricas, pero ¿cuál es el problema del capital? Y no más bien será el problema de cómo se administra, cómo se gestiona, quién lo tiene, porque un espacio local que no existe, un espacio local comunitarista, que es una utopía en sí mismo, que no existe, donde las decisiones se toman comunitariamente, podría, y creo que es un parte de los caminos utópicos, configurar ciertos capitales comunitarios para poder configurar autonomía, poder de decisión, construir redes y quizás invertir la lógica, pero desde ahí, en el fondo, construir redes, construir acuerdos. Redes son acuerdos para cosas concretas, para comercializar, para construir quizás ahí comunas, quizás ahí regiones, quizás ahí países, y no al revés. Entonces me llama mucho la atención y en algún momento si pudierais explicar un poco mejor el tema del capital como, bueno, o capitalismo, no es lo mismo y ahí hay una distinción que quizás es la fundamental. Eso. Ya. Bueno, yo pienso que bueno, el capital, yo pienso que es la fuente de los problemas básicos de nuestros tiempos, de nuestra sociedad. Porque, bueno, pienso el capital como una relación social, ¿no? Entonces, una generación que genera más dinero, ¿no? Al final del proceso. Y este más dinero viene de la explotación en general. O sea, esta es la definición del capital como relación social. Entonces, para mí, no es posible una sociedad que subsistente bajo esta lógica, o sea, en escala global, porque podemos que exista una sociedad muy bien administrada, no sé qué, pero a las expensas de otras. ¿Cómo se ocurre en el mundo? O sea, históricamente esto no produce, o sea, históricamente el capital ha generado hambruna y miseria para la mayor parte de la población, por eso no es viable. No ha generado ha generado las dificultades ambientales que vivimos, sociales, ni decir. Entonces, es posible incluso que nos convertimos en un capitalismo verde, bien gestionado, pero las contradicciones están porque hay, según pienso yo, una tendencia a la expansión, si no es capitalismo, ¿no? Que a la larga generan contradicciones. Eso está dentro de su ADN, ¿no? Desde su matriz. Entonces hay ahí un problema de generación de capital, de sobreacumular, que a la vez va a generar contradicciones que no son resolvibles. Entonces yo creo que es necesario romper con esto, ¿no? Cuando pienso, por ejemplo, incluso de ahí va a empezar los capitales, capital humano. Entonces yo pienso, qué pena que nosotros nos transformamos en capital humano. O sea, yo no quiero que mi hija sea un capital humano. O sea, la educación se reduce a eso, ¿no? Entonces, como, no, yo creo que nosotros, más allá, entonces tú tienes razón de capitalismo, yo también, hay que hacer esa distinción, ¿no? De hecho, por eso autores como Robert Kurz van a ser muy críticos al proceso que pasó en la Unión Soviética y todo, porque según ellos no fue un proceso que buscó la superación del capital, ¿no? Sino profundizó el capital, ¿no?
pero yo no logro no entender de esta manera. Evidente que eso no significa que los problemas van a acabar así que superemos el capital. No, esta es la utopía irrealizable que estoy tratando de decir que no es factible. O sea, porque la utopía que nosotros vamos a vivir en una armonía de paz eterna cristiana en la tierra, no creo que sea factible. Pero el capital sí es factible superarlo, la generación de capital, y buscar nuevas bases de producción y de circulación de mercancía que no sean basadas en la explotación de los seres humanos. Entonces, es un poco por ahí. Bien, gracias Luis Fernando. Benjamín volvió, puedes retomar tu intervención porque no se escuchó tu pregunta finalmente. Bueno, profe, vale, gracias. Sí, no sé qué onda la conexión. Espero ahora se escuche. Bueno, habló de utopía y de que ojalá se pudieran concretar. Respecto a lo que habló don Carlos Calderón anteriormente, que hablaba de territorios en disputa, los cuales, bueno, mencionó el caso de hidrovisión en la Patagonia en el año 2010, pero también yo quisiera preguntar respecto a una situación que ocurrió en diciembre en Valdivia, en un trabún mapuche que reunió a cerca de 200, un poco más de personas que eran de comunidades de la región de los ríos y de los lagos, en donde resulta que están los comuneros están muy pendientes de la situación qué pasaba, el papel y el rol que iban a cumplir ellos dentro de sus territorios, ya con este nuevo proceso constituyente o lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Y ahora, con respecto a la pandemia, todo eso se ha ido atrasando, ya como que están nuestras prioridades otras cosas. Entonces, esto mismo, ya como que el estallido social ahora va a ser, quizás, algunos dicen que puede venir otro estallido social por lo que está ocurriendo, por la mala administración y ejecución que tiene el Estado, el gobierno, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa con también con la idea de esas fronteras agrícolas que no se han limitado a seguir expandiéndose desde el mismo sistema capitalista, en donde vemos que cada día hay mayores proyectos que intervienen en los territorios, donde las comunidades no tienen mucho acceso a obtener quizá una autonomía absoluta, y también sobre el mismo caso de hace unas par de semanas atrás, de que el mismo Estado les limita la posibilidad no sé, de reunirse y vender sus productos en los centros periféricos, o en los centros de las ciudades que están presentes en estas comunidades, ya sean indígenas y rurales. Cómo estos también pueden posibilitar, desde el mismo Estado, pueden darse el espacio para que sea un lugar de relación y de soberanía también, ya que el hecho de que ellos sean parte de algo, o que nosotros seamos parte de algo, y que no seamos constantemente reprimidos por las fuerzas de la policía, hace que uno se sienta parte de algo. Voy a ver si yo consigo pensar algunas cosas contigo. Yo creo que tu cuestión pone relieve en la idea de que es preciso actuar en diferentes escalas, entender el lugar como este nivel donde se produce, se generan, donde las decisiones son tomadas lejos, pero la territorialización de estas decisiones es localizada, muy bien localizada, y con los conflictos que son locales, ¿no? Entonces, ahora, por eso mismo, es importante entender cuál es la fuente de este proceso, ¿no? O sea, no es posible parar la frontera agrícola bajo un modelo capitalista, o sea, sobre todo dentro de nuestros países, en la División Internacional del Trabajo. O sea,
estas fronteras están siendo constantemente creadas, recreadas y cuando no tienen la posibilidad de expandirse, ¿no? Y expandirse, ¿no? Vemos ahora el caso, por ejemplo, en Brasil, ¿no? De la expansión de la frontera agrícola cada vez más vigente hacia la Amazonía y hasta los pueblos indígenas, ¿no? Y de hecho usando incluso los pueblos indígenas como algunos liderazgos indígenas como partícipes de este proceso, ¿no? Dividiendo las comunidades, favoreciendo, por ejemplo, la producción de soya y estimulando el agronegocio en el interior de estas comunidades que el gobierno brasileño llama de los mayores latifundistas de Brasil, ¿no? Entonces, dentro de este proceso no es posible trabajar sin esta mirada hacia dónde debemos luchar. Y ahí la utopía, yo creo que, yo no puedo hablar por el pueblo mapuche, pero yo creo que la autonomía territorial y la soberanía territorial dentro de un Estado plurinacional es algo que es fundamental, o sea, plantear. No sé cómo vamos a quedar ahora en función de todo lo que estamos viviendo, porque realmente la situación ha cambiado mucho y hay que saber entender la situación y hay que saber ser táctico y saber trabajar estos procesos de manera inteligente para que pueda avanzar, ¿no? Pero yo no tengo la respuesta, o sea, para la situación mapuche. Ahora, yo creo que es importante entender que no hay cómo frenar esta expansión de la frontera y estos conflictos a partir de una lógica que es expansionista. Entonces, este es el tema que yo estaba diciendo de pasar del territorio al espacio. Hay que transitar entre los dos, no es transponer de un para otro. Hay que saber luchar en su territorio, pero es preciso saber articular-se em outras escalas. Te pregunto, porque eso que ha publicado, que ha aparecido. No sé no sé si entendí muy bien la pregunta, pero yo creo que más o menos por ahí yo pienso. Pero entonces, profe, ¿usted cree que se permita también dentro de la organización del gobierno, en donde se plantee el hecho de que estos puedan dar un grado de autonomía a los territorios? ¿Podrían cambiar esa misma relación? O sea, ya con el grado de que exista un Estado plurinacional, ¿puede haber una cierta autonomía? Yo pienso que la autonomía y la soberanía territorial es fundamental. O sea, yo pienso que es fundamental. Y un Estado plurinacional, y que esto es fundamental. O sea, ahora, ¿cómo construir eso? Ahí ya es otro tema. Porque ahí no se puede, aparte que no puedo hablar esto en 2 minutos, es muy complejo. El ejemplo de Bolivia señala estas complejidades de un Estado plurinacional, ¿no? Con todas sus complejidades y todas sus contradicciones, ¿no? Y que resultaron, por ejemplo, en el golpe contra Evo. Y que hubo muchos problemas entre las comunidades indígenas y el gobierno central. Ahora es un paso fundamental. Bien, gracias. Gracias, Benjamín, gracias, Luis Fernando. Una última pregunta que hace Sofía Pará, que dice, bueno, ¿cómo ayudamos a aquellos que solo conocen el modelo capitalista? De manera que logren imaginar modelos distintos, digamos, que puedan concebir la utopía como una alternativa posible. Y cierra, digamos, con una frase que es, ¿cómo ayudamos a otros a superar el cinismo? Bastante duro, pero realista esa interpelación. Bueno, el cinismo es complejo, porque uno puede ser cínico todavía, ¿no? Y las contradicciones, por eso, cuando uno parte a nivel individual de los sujetos, ahí entra una seara muy compleja, ¿no? Yo no puedo hablar de eso, porque realmente uno ahí no puede opinar, pero yo creo que lo fundamental, Pato, es retomar la teoría. Yo creo que hay también un tema importante que nosotros tenemos que retomar la teoría, sobre todo los movimientos sociales y la gente que está ahí, la pelea. Yo creo que la teoría es fundamental.
La práctica sin teoría es muy peligrosa, así como lo contrario, así como la teoría. Retomar la práctica, la teoría, entender como este modelo, porque no hay teoría sobre un modelo que anticapitalista, por ejemplo, socialista o comunista. Marx, por ejemplo, que es el mayor especialista del capital, no pensó en la sociedad socialista, pensó el capital. Él señaló las contradicciones del capital. Y ahí tenemos que ir, a entender las contradicciones. Nuestro amigo Lenin murió, hizo cumpleaños hace poco. Es preciso volver a los clásicos. O sea, desde mi perspectiva, entenderlos, entender cuál era la crítica. La crítica de Lenin, por ejemplo, el imperialismo, es fundamental. De Rosa Luxemburgo. O sea, tenemos que entender el mundo que vivimos para poder actuar sobre él. Ahora, no tenemos un modelo, porque este modelo es una construcción desde abajo. Es una construcción que ocurre en el que demanda, es muy dinámica, no hay un modelo sobre eso, ¿no? Yo creo que no hay. Ahora, hay que volver a la teoría, volver a la historia, entender las complejidades, los errores y los aciertos tanto del capitalismo quanto del socialismo, y ahí ir buscando un modelo nuevo para la sociedad. Yo creo que tenemos que buscar un modelo nuevo, ¿no? Es probable que nosotros vayamos a un modelo nuevo así, no sé, ahí yo pienso que estamos casi en un modelo, luego vamos a un modelo chino de sociedad, no sé si será lo mejor, no sé si será lo mejor, pero tenemos que entender esto. Yo creo que ahí tenemos que volver a los estudios. Y en articulación con los distintos territorios y lugares, etc. Bueno, yo creo que todos los comentarios, digamos, las aproximaciones a este asunto son muy relevantes. Te quiero agradecer, Luis Fernando, por la presentación, por la reflexión, por el trabajo que has mostrado, porque finalmente yo creo que nos interpela a ver cómo seguir adelante, porque yo creo que estamos bien cerca y bien próximos a entender que el problema es complejo. Yo creo que ya no nos queda otra que entender que el problema es complejo, y que requiere la implementación, digamos, de un proceso en este espacio, del espacio como un proceso, como decías tú, de un trabajo en este proceso que implique la teoría, que yo, es verdad, al igual que tú, creo que la hemos dejado bastante de lado, nos hemos quedado básicamente con la observación. Sin embargo, creo que hay que integrar la teoría, hay que integrar la observación, para luego hacer todo lo que sea necesario, intervenir, generar propuestas, generar alternativas de desarrollo para los distintos espacios locales. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Sin duda que son los territorios mismos, los espacios locales, los que nos van a dar algunas luces de cómo seguir adelante. El trabajo que hemos hecho, al menos desde nuestro espacio, nuestro humilde espacio en estos 15 años, es escuchar atentamente. En eso hemos estado estos 15 años, digamos, escuchando atentamente para saber cómo implementar este proceso, cómo llevar a cabo este proceso y cómo implementar nuevas dinámicas, nuevas propuestas de desarrollo local, escuchando para saber justamente de qué se trata y quién imparte estas alternativas. En general son distintas variables, son programas, son textos, documentos, estudios, pero en general siempre hay una sospecha de hacia dónde llevan estas intervenciones, hacia dónde conducen. Y yo creo que hay varias luces de lo que se ha dicho acá que tienen un camino trazado, y es justamente que el problema es universal y que la resolución probablemente va a ser universal. Así que nada, muchas gracias por el trabajo, y nada, gracias a todos los que participaron. Ya se sumaron en nuestro máximo pic de participantes, 66 personas, así que fue muy, muy buena la participación, y me parece que ha sido un espacio muy, muy importante para nosotros como ONG, porque bueno, estamos explorando estos conversitas virtuales, y no hay otra. No hay otra. Vamos a tener que seguramente hacer otras más. Así que nada, gracias Luis Fernando, y gracias a todos por participar, y nos estaremos viendo ojalá muy pronto. Gracias, muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes por la Gracias, paciencia Fernando, y
y por ese espacio de diálogo. Muy, muy entretenido, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao a todos. Chao. 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 Este se cortó el pelo. ¿Quién se cortó el pelo? ¿Ah? La Fran. ¿La Fran? ¿Dónde está la Fran? No la vi. Se fue. Le dio vergüenza. Ya quedan 22. Vamos a ver cuántos quedan en esta reunión terminando. Esto es como la fiesta cuando se dan todos y quedan unos 5 al final, así como recogiendo las botellas. No vamos a cortar, ¿eh? No vamos a cortar. Esta es la Fran. La nueva Fran. Ahí silenciada, Fran. ¿Cómo está, profesor Peña? ¿Cómo le va? Hola, hola papá. Hola papá, ¿cómo lo pasaste? Le iba a preguntar sobre la lucha de clases, pero si podía poner muy violenta la cosa. Está congelado, mi viejo. Está congelado, sí, yo creo que se le fue la señal. Hay una persona que quiere entrar ahora. ¿La permitimos? ¿Sí? Estos son como los... ¿Cómo se dice? Tras bambalinas. Está bueno. Pregúntale si tiene trago. Pero quizás viene con algún inconveniente. ¿Cómo se llama? Traiga algo. Bombing. Oye, está bueno este post. Quizás para la grabación, Pato, ¿no? Bien, lo voy a hacer. Voy a tener la grabación.